Hola, soy Jenny. 2 semanas antes de mi boda, encontré una nota en la encimera de la cocina de mis padres. La boda se cancela. Espera una llamada de mi abogado. Ninguna llamada, ninguna explicación. Solo silencio. Pero esa no fue la parte peor. Usaron mis planes de boda para otra persona. Mi propia hermana, mi dinero, mi lugar, incluso mi vestido, reasignados como si nunca hubiera formado parte de eso. ¿Qué clase de familia hace eso? ¿Y qué pasó 48 horas después? Te prometo que todo cambió. Llegué a casa de mis padres, más temprano de lo habitual esa mañana. El sol aún no había salido completamente, proyectando esa suave luz naranja a través de las ventanas del tranquilo vecindario de Charleston. Había planeado dejar las últimas muestras de pastel y las invitaciones recién impresas antes de ir a trabajar. Todo había estado programado al minuto estas últimas semanas y había tenido cuidado de no sobrepasar mis límites. Especialmente con mi madre, entré por la puerta lateral como siempre lo hacía. No había voces, ni el tenue sonido de la televisión zumbando en el fondo, ni siquiera el suave tintineo de la taza de té favorita de mi madre. La casa se sentía quieta. Luego lo vi. Una sola hoja de papel estaba doblada por la mitad sobre la encimera de la cocina, justo donde mi madre solía dejar notas adhesivas alegres. Recordatorios sobre la recogida de flores o los diagramas de asientos. Pero esta no era su letra habitual. Esta no era tinta azul con curvas suaves. Esta era negra, afilada y fría. La boda se cancela. Espera una llamada de mi abogado. Eso era todo. Ningún saludo, ninguna firma, ninguna maldita explicación. Por un momento, mi cuerpo se paralizó. Sin aliento, sin movimiento. Mi mente se quedó en silencio. Como si no pudiera procesar el hecho de que 7 palabras acababan de hacer explotar todo lo que había estado planeando durante el último año. No grité, no lloré. Ni siquiera le envié un mensaje a mi prometido, Jase. En cambio, tomé mi teléfono y escribí una palabra a mi madre. Entendido. Regresé a casa en completo silencio. Las carreteras estaban casi vacías, pero no podía escuchar el zumbido del motor ni los suaves golpes de los neumáticos sobre el pavimento. Sentí que mi cuerpo se había ido a otro lugar y me había dejado atrás para lidiar con los escombros. No fui a trabajar ese día. No llamé a nadie. Me senté en el borde de mi sofá, aún con los zapatos puestos, repasando cada conversación del último mes. ¿Qué había pasado por alto? ¿Fue cuando no estuve de acuerdo con el número de invitados? ¿O cuando le dije a Karen que no podía traer a un acompañante con el que acababa de empezar a salir? No, esto no fue repentino. No fue un berrinche. Alguien había planeado esto. Al caer la noche, aún no había tenido noticias de ellos. Ninguna llamada, ni siquiera un seguimiento a esa nota, pero recibí algo más. Un mensaje de mi prima Courtney apareció en mi pantalla. Hola. Creo que esto era para otra persona, pero me llegó a mi correo. Deberías verlo. Adjunto estaba una captura de pantalla de un chat grupal titulado Cambios en la boda de la familia Monroe. Mi corazón latió con fuerza mientras escaneaba los nombres. Julia, Karen, Lyle estaban planeando una celebración reestructurada. El mismo lugar, la misma lista de invitados, solo que con Karen. Karen, mi hermana menor, recién comprometida. Era ahora la pieza central del evento que una vez fue mío. La factura del florista había sido actualizada, reemplazando mi nombre. El nuevo borrador de la línea de tiempo del fotógrafo incluía a Karen y Zach como la pareja. No solo me habían removido, me habían reemplazado. Miré la pantalla, leyendo el mismo mensaje una y otra vez. Karen incluso bromeó en un mensaje. Al menos ahora las fotos serán lindas. Mi madre respondió con un emoji de corazón. Mis dedos temblaban. Mi vista se nubló, no por las lágrimas, sino por esa furia que solo viene cuando alguien te arranca la piel lentamente mientras sonríe en tu cara. Lo peor de todo. Les había dejado gestionar el lugar. Les había confiado los depósitos, las cuentas, la programación porque eran familia. Porque me dijeron que era más fácil así, más fácil borrar mi presencia. Recordé el momento en que mi madre insistió en que eligiéramos un vestido neutral. Algo simple, dijo, para que no opaques la habitación. O cuando mi padre me dijo que él se encargaría del pago final. No te preocupes, cariño. Nosotros nos ocupamos. Pero esto no se trataba de costos. No se trataba de preferencias o logística. Esto fue intencional. No solo me quitaron la alfombra bajo los pies. Me envolvieron en ella y me arrastraron por la puerta mientras me reemplazaban con una sonrisa. Y no pensaron que me iba a defender. Habían calculado mal. Abrí una nueva carpeta en mi computadora, titulada por si acaso. Capturas de pantalla, recibos, mensajes. Comencé a arrastrar todo uno por uno. Nadie me creería sin pruebas, pero no lo estaba haciendo para convencer a nadie.
Lo hacía para protegerme a partir de ese día. Porque ahora entendía. Algo que debería haberme dado cuenta hace mucho tiempo. Nunca planearon compartir el protagonismo conmigo. Solo era una relleno hasta que llegara alguien mejor. Mientras miraba esa carpeta digital comenzando a llenarse de evidencia. Mi voz salió apenas más alta que un suspiro. Ellos piensan que no voy a luchar. Esa es la única parte que se equivocaron, no siempre me quedé en silencio. Solía defenderme hasta que me enseñaron que no valía la pena. Con los años, aprendí que discutir con personas que fingían que importaba solo cuando necesitaban algo era como verter agua en un jarrón roto, inútil. Y ahora, con esa carpeta llenándose en mi computadora, me senté inmóvil, dejando que los recuerdos llegaran como niebla sobre los pantanos. 2 semanas antes de que esa nota apareciera en la encimera de la cocina, tenía una cita para la prueba del vestido en el centro de la ciudad. Era en la boutique que Julia insistió que usáramos, la misma de la que se había jactado de haber ido cuando tenía mi edad. Estaba nerviosa ese día, no por el vestido, sino porque sabía que Julia no se presentaría. Ya había empezado a alejarse, cancelando llamadas, saltándose reuniones con proveedores. Pero me aferré a la posibilidad de que tal vez este momento nos reuniría de nuevo. Ella no vino, pero alguien más sí. Karen. Llegó tarde, con un latte en la mano, falsa sorpresa. Oh, no sabía que estabas aquí hoy, dijo, mostrando esa sonrisa ensayada que la había visto usar con camareros y entrenadores de gimnasio. La dueña de la boutique se veía confundida. Tú no eres la novia. Karen se rió como si todo fuera un gran malentendido. No hoy, dijo. Estaba cerca y pensé en asomarme. Sue sentó en el banco de terciopelo y empezó a desplazarse por su teléfono. Recuerdo estar allí, medio vestida, mirándola como si acabara de entrar en mi reflejo. Cuando salí del vestidor para mirarme en el espejo, ella tomó una foto. La iluminación es perfecta aquí, dijo, ni siquiera pidiendo permiso. Debería haberme ido en ese momento. Al día siguiente, la boutique me envió un correo electrónico. Ajustes finales completos según las medidas actualizadas. Pedido listo para recoger a nombre de Karen Monroe. Habían tomado mi vestido. No metafóricamente, literalmente. Mi nombre ya no estaba en la factura. Y la boutique dijo que era por solicitud de la familia. ¿Familia? No respondí. Simplemente me quedé sentada en la mesa de la cocina durante horas, con los dedos alrededor de una taza de café que se enfrió 2 veces. En algún momento, abrí el DNSTAG-RAM de la boutique por costumbre, y allí estaba, un real. Un pequeño montaje perfectamente curado etiquetado con hojas de otoño y el pie de foto. Tan feliz por Karen. Boda perfecta de otoño. Lo vi. Karen caminaba por el pasillo en mi vestido, en mi lugar, con mi cuarteto de cuerdas tocando la misma pieza que había seleccionado para mi entrada. Cada cuadro brillaba como una página de revista. Julia y Lyle sonreían con orgullo. Brindaron, con champán. Abrazaron a Karen como si fuera la joya de la corona de la familia. Y ni una sola vez, se me mencionó. Ni un gracias, ni una foto escondida en un rincón. Ni siquiera una etiqueta en redes sociales. Ni siquiera. Era un fantasma en la fiesta. Miré la pantalla en completo silencio, atónita. Los comentarios comenzaron a llegar debajo del video como confeti. Está radiante. Julia crió una novia tan hermosa. Esta familia sabe cómo hacer una boda. La ironía casi me hizo reír. Esa noche, esperé hasta que el apartamento volviera a quedarse en silencio antes de tomar el teléfono. Marqué a Hase. Estaba en Atlanta terminando un proyecto de último minuto. No le había contado nada sobre la nota ni sobre el video. Quería protegerlo del desastre. Pero también sabía que tenía derecho a saberlo. Su voz llegó a la línea, tranquila pero cautelosa. Jenny, ya estaba empezando a preocuparme. Tragué saliva con fuerza. Aún no lo has visto, ¿verdad? ¿Ver qué? Pausé. Olvídalo. Simplemente lo cancelaron. Mis padres me dejaron una nota. ¿Qué? Su voz se apagó. Cancelaron nuestra boda. No cancelada, le dije. Secuestrada. Se la dieron a Karen. No habló por un momento. Luego con calma. ¿Quieres demandarlos? Respiré. Lentamente, aún no. Pero he comenzado a guardar todo. Había algo en decirlo en voz alta que lo hacía más real. Me dio tierra. Hase no necesitaba decir nada más. Simplemente escuchó. Y en ese momento, estuve agradecida por un silencio que no se sintió como rechazo. Después de colgar, me quedé sola en la sala de estar. Luces atenuadas, solo yo y el suave resplandor azul de mi computadora. Hice clic en play nuevamente en el video, cuadro por cuadro. Lo observé, Karen girando en la pista de baile con él. Encaje que pague. Julia sosteniendo sus manos en el pecho, pretendiendo llorar. Lyle brindando con sed como si nada en el mundo hubiera sido nunca complicado. Luego vino el brindis.
Julia se levantó en la mesa principal, con el vaso en alto, la cámara capturando cada ángulo de sus ojos brillantes. A la hija que hizo, a la familia sentir orgullo, dijo. Puse pausa, mi dedo se detuvo sobre la barra espaciadora, pero no pude presionarla de nuevo. Esa única frase resonó más fuerte que cualquier cosa que el cuarteto de cuerdas pudiera haber tocado. Rebobiné, la escuché de nuevo. No una hija, no nuestras hijas, solo la hija. Sin embargo, tenía razón. Karen los hizo sentir orgullosos, porque jugó el juego. Mantuvo la boca cerrada. Nunca desafió sus decisiones. Sonrió cuando les dijeron a quién amar, qué ponerse, a dónde ir. Solía pensar que yo era la rebelde, la decepción. Pero tal vez todo lo que hice mal fue tratar de vivir una vida que ellos no podían controlar. Cerré la computadora lentamente, el suave clic de la tapa asentándose en el silencio. Ellos piensan que me borraron, susurré, pero yo soy la única que recuerda todo. Mi computadora permaneció cerrada sobre la mesa de la cocina mucho después de que la pantalla se pusiera negra. Me quedé quieta, rodeada por un silencio que ya no se sentía pacífico. Se sentía cargado, como el tipo de silencio que espera ver si finalmente explotas. No lo hice, aún no. En cambio, me levanté, caminé hasta el cajón que rara vez tocaba y saqué mi viejo teléfono. El rato que dejé de usar, después de que me ascendieron. Ahora era principalmente un peso muerto, pero aún tenía fotos, mensajes de voz y notas de voz de hace años. Me dije a mí misma que estaba buscando algo práctico, tal vez cotizaciones antiguas de proveedores, o un contacto de los primeros días de mi planificación de boda. Pero, en el fondo, estaba buscando pruebas de que no estaba perdiendo la cabeza, algo que me recordara que esto no salió de la nada, desplazándome por las carpetas. Hasta que, una titulada Cena de Vacaciones 2021 llamó mi atención. Mi dedo se detuvo. Esa acción de gracias había sido extraña. Julia estaba inusualmente callada. Karen no dejaba de hablar sobre un trabajo de marketing que ni siquiera había aceptado aún. Papá estaba pegado al partido de fútbol. Recordé haber salido a caminar alrededor de la cuadra, necesitando aire después de que Karen me regañara por ser tan sensible. Aparentemente, dejé mi teléfono grabando sobre la mesa por error. Cuando presioné play, los ruidos de los utensilios llenaron la habitación nuevamente. Luego la voz de Julia. Demasiado casual, demasiado suave. Es una chica dulce, dijo. Y ya sabía que se refería a mí. Pero no es como Karen. No tiene impulso, no es especial. Está bien. Esa palabra. Está bien, cortó más hondo que cualquier vulgaridad. No era ira ni rechazo. Era desestimación. Como si fuera un papel tapizoso en su casa. No vale la pena cambiarlo. No vale la pena admirarlo. No se esfuerza. Está contenta, y está bien. Pero Karen tiene potencial. Detuve la grabación. No necesitaba escuchar más. Mi rostro no se ruborizó. Mi corazón no latió más rápido. Simplemente me quedé allí con la mandíbula apretada, mirando por la ventana, mientras un grupo de niños pasaba en bicicleta, por la calle, riendo libremente. Así que, esta era la historia que se habían contado a sí mismos durante años. Que yo estaba bien y por lo tanto no valía la pena luchar por mí. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo, tan breve como fue, en el que me opuse. Colton. Hace 6 años, él fue la primera persona a la que dejé entrar completamente. El tipo de hombre que planeaba viajes de fin de semana y me sorprendía con libros usados que pensaba que me gustaría. Recuerdo la tarde en que me invitó a Eto Beach. Solo nosotros dos. Se suponía que debíamos irnos el viernes por la mañana. En su lugar, me desperté con un mensaje. Jenny, lo siento. No puedo hacer esto. Creo que tu familia tenía razón. No soy suficiente. Sin pelea. Sin segunda oportunidad, solo silencio después de eso. Durante años creí que simplemente se había dejado de enamorar. Tal vez encontró a alguien más fácil. Pero mientras estaba sentada ahora, las palabras de ese viejo mensaje de voz resonaron de manera diferente. Mi familia tenía razón. No dijo, estabas equivocada. Dijo que ellos tenían razón. En ese momento, no podía aceptarlo. Así que lo enterré. Nunca se lo conté a nadie. Ni siquiera a Hase. Alcancé mi vaso de agua y observé la huella de condensación que dejó sobre la mesa. No estaba llorando. Ya no quedaban lágrimas para esta versión de mí. En lugar de eso, me levanté y caminé hasta el gabinete encima de la nevera. Ahí guardaba los documentos, la hipoteca que firmé sola, los recibos del lugar de la boda, una hoja de cálculo impresa que Julia insistió en administrar para mantener las cosas en orden. Había dicho, cada página que saqué confirmaba algo más profundo que la mala gestión. Esto no era caos, era estrategia.
El tipo que me borraba lentamente, así que cuando me di cuenta, ya me había desaparecido. Habían tomado mi boda, mi voz, mi vestido. ¿Qué más habían robado en nombre de la familia? La parte peor no fue lo que encontré, fue lo fácil que fue encontrarlo. Una limpieza total. Ningún registro de los depósitos hechos a mi nombre. Ningún reconocimiento de mi trabajo. La lista de invitados editada semanas atrás había eliminado mi correo electrónico. Los arreglos florales ahora estaban a nombre de Karen M. Toda mi presencia borrada. Susurré la pregunta de nuevo. Mientras me sentaba. Un susurro que ya no. Se sentía retórico. ¿Qué más han tomado? Y por primera vez, no me sentí culpable por preguntar. Ese momento de quietud fue interrumpido por el agudo timbre de mi teléfono. Número desconocido. Normalmente dejaba esas llamadas, pero esta vez algo en mi instinto me hizo aceptar. Jenny, preguntó la voz, nerviosa, familiar. No respondí de inmediato. Es Colton. Dijo, escuché sobre tu boda y pensé que tal vez debería saber más sobre lo que pasó entonces. La habitación giró levemente, no por sorpresa, sino por reconocimiento. Esto no era un fantasma regresando. Era una pieza del rompecabezas que nunca me habían permitido sostener. Me incliné hacia adelante, presionando mi palma contra mi frente. Un dolor familiar se formó detrás de mis ojos. Manteniendo la voz tranquila, le dije, te escucho. Colton no dudó una vez que dije que lo escuchaba. Ella me amenazó. Jenny, no supe qué más hacer. Su voz se quebró, pero no hablé. Necesitaba la historia completa, no consuelo. No solo me dijo que me apartara. Llamó a mi oficina. Mi gerente dijo que estaba involucrado con alguien que tenía inestabilidad mental, que eras emocionalmente frágil, que necesitabas cuidados constantes, y que nuestra relación estaba afectando tu salud, que yo estaba contribuyendo a eso. Agarré el borde de la mesa de la cocina, estabilizándome. Mis nudillos dolían de lo apretado que tenía la mano sujetando el teléfono. No dije nada, pero por dentro algo se colapsó, no como un edificio que cae, sino como una represa que se agrieta silenciosamente pedazo a pedazo hasta que la inundación se vuelve imparable. Ella dijo, si realmente te amara, me alejaría para que pudieras concentrarte en ti misma. Le creí. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Hizo una pausa. Pude oírlo. El arrepentimiento, el peso que había estado cargando todos estos años. Lo siento, sé que no arregla nada. Asentí aunque él no pudiera verlo. Mi voz salió calmada, casi plana. No lo arregla, le dije. Pero gracias por decirme. No nos dijimos adiós. Colgué. Dejé el teléfono sobre la mesa y miré la ventana, donde la luz de la calle afuera brillaba sobre el pavimento vacío. Luego, recogí mis propios pensamientos como pedazos en un piso de baldosas, encajándolos en algo que se parecía a una línea de tiempo. El patrón estaba claro ahora, no solo en retrospectiva, sino en detalle frío y deliberado, control. Julia no solo bloqueó mi camino, lo arrasó y luego me dijo que no tenía sentido de dirección. A la mañana siguiente, me senté en la mesa de la cocina con mi café enfriándose. Mis dedos se detuvieron sobre el contacto de Jay. No me había contactado en días y había estado agradecida por el espacio, pero ahora necesitaba respuestas que solo él podía dar. Cuando contestó, su tono fue cauteloso. Hola, dijo. Necesito que seas honesta conmigo, le dije. Necesito que lo hagas ahora. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para que pudiera imaginarlo sentado en su sofá, con la mano en la frente, como siempre lo hacía cuando se sentía acorralado. Sé de qué se trata esto, dijo, y tienes razón al preguntar. Me contó sobre el día en que fue a la casa de mis padres, meses antes de que me pidiera matrimonio. Ella me llamó al solarium. Tu papá no estaba allí, tenía una carpeta. Dijo que era algo para ayudarme a tomar la decisión correcta antes del compromiso. Suspiró. Dentro estaban copias de tus antiguos estados de cuenta de crédito de hace años. Notas sobre tus ataques de pánico después de la universidad. Incluso tu factura del hospital cuando te desmayaste en el trabajo. Ella me dijo que los guardaba para emergencias. ¿Y el prenupcial? Pregunté. Hase dudó. Ella hizo uno. Dijo que era solo una precaución para proteger los activos de la familia en caso de que las cosas no funcionaran. ¿Lo firmaste? No, pero tampoco te lo dije. No quería causar una grieta. ¿Una grieta? Como si ya no hubiera sido un cañón. Gracias, le dije. Y colgué antes de decir algo que no pudiera retractarme. Me levanté, caminé hacia mi dormitorio y saqué la pequeña caja de metal del fondo de mi armario. Dentro estaban los documentos que Julia siempre decía que debía guardar por si acaso. La confirmación del depósito del lugar. Estaba mi nombre. La factura del arreglo floral había pasado por la
Cuenta de mi organización sin fines de lucro, la que abrí hace 5 años, y al final, doblado cuidadosamente en un sobrecolor crema, estaba el acuerdo de presupuesto que me entregó hace 2 meses. Lo había firmado sin pensarlo mucho. En ese entonces, dijo que era para ayudar a organizar los gastos. Lo que tenía ahora, sin embargo, no era una guía de presupuestos. Era un contrato, una transferencia silenciosa de activos. Una herramienta ordenada para mover las cosas de mis manos a las de Karen. Miré la línea de firma, la mía, sobre una línea que decía reasignación financiera autorizada para fines de redistribución familiar. No solo cancelaron mi boda, reasignaron mi vida. Volví a la sala de estar y dejé los papeles sobre la mesa. No lloré, no grité, pero me moví con un enfoque nuevo. Uno que no había sentido en mucho tiempo. Abrí mi computadora, creé una nueva carpeta y la etiqueté como restitución. Luego abrí mi correo electrónico a Julia MRO. Asunto, esto termina ahora. El cuerpo del mensaje fue corto, directo y preciso. Me has quitado lo suficiente. Si continúas, recuperaré todo legalmente. Públicamente, permanentemente. Considera esto tu última advertencia. Hice clic en enviar. Y por primera vez, en lo que sentí como una eternidad, sentí que el nudo en mi pecho se aflojaba. No porque hubiera terminado, sino porque finalmente había comenzado. No esperé su respuesta. Apagué la computadora. Empujé la silla hacia atrás y caminé hacia la ventana. El sol comenzaba a asomarse sobre el borde de los tejados, proyectando esa extraña luz azul grisácea sobre la calle vacía afuera, ese tipo de luz que se siente como una advertencia. Me quedé allí más tiempo del que pensaba, con los brazos cruzados, el pulso constante, pero fuerte. No esperaba paz. No de ellos, ni de esto. Pero pensé que tal vez, solo tal vez, el silencio duraría un poco más. No lo hizo. Un zumbido de mi teléfono me hizo bajar la vista hacia la pantalla. Notificación de Facebook. Karen había publicado. Algo dudé, el pulgar suspendido sobre la pantalla. Luego toqué. Su publicación era larga, elaborada. Ese tipo de mensaje que alguien pasa tiempo ensayando, no solo escribiendo, sino frente al espejo. Mientras desayuna, torciendo un anillo de boda que no se había ganado. Me llamó inestable, me acusó de inventar historias, de tener un patrón de volatilidad emocional. Afirmó que estaba socavando la unidad de la familia y que me desquitaba porque no podía manejar no ser el centro de atención. Julia había dado me gusta a la publicación. Layal dejó una reacción de corazón. Mi estómago se revolvió, pero no lloré. No caminé de un lado a otro. No grité ni lancé el teléfono como lo habría hecho años atrás. En lugar de eso, abrí mi herramienta de captura de pantalla, tomé la publicación, los comentarios, las marcas de tiempo. Los guardé en la carpeta titulada Restitución. Si pensaban que esto me rompería, no habían estado prestando atención. Me serví una taza de café, me senté en la mesa de la cocina y volví a mirar la publicación, no para leerla, sino para estudiar las respuestas. Antiguos amigos de la familia comentando, la mayoría vagos, pero cargados de significado. Lo siento mucho, Karen. Oh, hay personas que simplemente no pueden dejar el pasado atrás. Intentaban avergonzarme para que guardara silencio, pero no sé. Daban cuenta de que ya había dejado de jugar su juego. Toqué el contacto de Mara. Ella contestó en el segundo timbre. Jen. Su voz estaba tensa, cautelosa. Oye, vi la publicación de Karen. ¿Estás bien? Hubo una pausa. La vi, respondí. Me preguntaba si te gustaría encontrarnos. Realmente podría usar una cara conocida. Mara inhaló profundamente. Luego exhaló como si fuera a dar una noticia que nadie quiere decir en voz alta. No creo que sea una buena idea, dijo. La gente de tu madre la escucha, Jenny. Ella ayudó a mi primo a entrar en ese bufete de abogados. Y después de lo de la voluntad de tu tía. Bueno. Simplemente no puedo arriesgarme, parpadeé. No hay resentimientos. Añadió rápidamente, es solo complicado. Le agradecí de todos modos, colgué y me quedé allí un rato, dejando que ese momento se asentara, no como una traición, sino como una confirmación. El poder de Julia no se detenía en la puerta principal. Corría por las venas de esta ciudad, como una corriente tranquila contra la que nadie se atrevía a nadar. Me tomé mi tiempo esa tarde, lavé los platos, limpié el baño, regué las suculentas en el alféizar de la ventana. Dejé que el silencio se extendiera, no por evitarlo, sino porque necesitaba el espacio para pensar sin su ruido. Al anochecer tomé el teléfono de nuevo. Esta vez llamé a Karen. Ella contestó como si hubiera estado esperándolo. Finalmente decidí hablar. Solo voy a decir esto una vez, le dije, manteniendo la voz baja y pareja. Baja la publicación. Hubo un momento de silencio, luego risa. No la risa divertida, la risa cruel, la que usaba en la secundaria cuando sabía que tenía respaldo. No puedes pensar en serio que alguien te cree ahora, dijo. Pareces paranoica.
Tal como mamá dijo. No estoy pidiendo creencias, le dije. Estoy pidiendo espacio. Si sigues con esto, no me quedaré callada y no solo me defenderé, desmantelaré cada versión de esta familia a la que te aferras. ¿Eso es una amenaza? Explotó. No, le dije. Eso es un límite. La diferencia es que yo mantendré el mío. Si tú mantienes el tuyo, depende de ti. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. 2 horas después, cuando el cielo se oscureció en una suave niebla púrpura, hubo un golpe en mi puerta. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla. Un hombre con uniforme sosteniendo un sobre. Entrega de mensajería para Jenny Monroe. Firmé. Le agradecí y cerré la puerta. El sobre era pesado, de papel grueso. Me senté en el sofá, deslicé un dedo bajo el sello y saqué un documento cuidadosamente doblado. Aviso legal de remoción, revocación de beneficiario. El lenguaje era formal, frío, con viñetas. A partir de esta fecha, Jenny Monroe queda eliminada de todas las consideraciones del patrimonio familiar, incluyendo propiedad, fideicomisos, financieros y activos personales administrados por el Monroe Family Trust. No se listan razones. Al final, en tinta inclinada limpia, había una sola línea de cierre. A partir de ahora, ya no se te considera parte del futuro de esta familia. Lo miré, no sentí un arranque de calor. Ni bilis en la garganta, solo una larga y lenta respiración. Saliendo de mi pecho, dobló el papel con cuidado, lo dejé sobre la mesa junto a las capturas de pantalla, luego me levanté y caminé hacia mi escritorio. Pensaron que me habían enterrado, pero todo lo que hicieron fue dibujar una línea, y por primera vez en mi vida, estaba lista para cruzarla. No me senté de inmediato. Mis piernas me llevaron hasta el gabinete del otro lado de la habitación, el que había evitado abrir desde el invierno pasado. En la estantería superior, detrás de una pila de tarjetas de vacaciones antiguas y velas aromáticas sin abrir, había una carpeta negra desgastada y un disco duro etiquetado como respaldo, de finanzas. Los coloqué sobre la mesa de la cocina y abrí mi computadora. Había 2 versiones de mí misma almacenadas dentro de esa hoja de cálculo. La mujer que ellos veían, dispersa, desenfocada. Siempre un paso atrás. Y la mujer que no veían, meticulosa, preparada, callada, porque sabía que los números nunca necesitaban gritar. Me tomó casi 3 horas revisar línea por línea. Revisé cada transacción de Venmo que Karen había solicitado con la palabra urgente, cada giro bancario donde cubría sus servicios públicos solo hasta que se procesara el bono de papá. Cada recibo del florista del lugar que decían que no había pagado. Cuando terminé, el total estaba justo por encima de $38,000. Imprimí las páginas. Las metí en fundas plásticas y las coloqué en la carpeta. Luego la etiqueté como libro de registros. No estaba armando un caso. Estaba construyendo un muro que no podían pretender no ver. Alrededor del mediodía del día siguiente, salí a dar una caminata solo para despejarme. No llegué a 2 cuadras antes de que mi teléfono vibrara. Intento de inicio fallido. Carpeta compartida de Dropbox. Planificación de la familia Monroe. Un nuevo zumbido siguió. Acceso revocado. Cuenta conjunta de la casa. Me detuve en seco. La acera se sintió más estrecha de alguna manera. El mundo no se inclinó. Simplemente se aclaró. Llamé al banco de inmediato, presionando 0 hasta llegar con un humano. Necesito confirmar la actividad de una cuenta que congestiono, le dije, dando los detalles de manera plana. La representante la abrió. Hubo un cambio enviado anoche. Un formulario de poder notarial de parte de Mr. Ryan Monroe revocando su compropiedad. ¿Fue notariado? Sí, señora. Entonces necesitará ver mi archivo, le dije. Estoy enviando documentos ahora. Hasta que resuelvan esto, congelen la cuenta. Ese dinero está en disputa. Dudó. Pero mi tono no lo hizo. En 20 minutos, la congelación fue confirmada. No sentí triunfo. Sentí algo más agudo, como cuando se ajusta un hueso que había sanado torcido y finalmente se rompe en su lugar. De vuelta en casa. Hice otra carpeta. La titulé en caso de negación pública. Dentro metí todo lo que probaba que mi versión de esta historia no era una narrativa. Era una línea de tiempo. Mensajes de texto de Karen, prometiendo reembolsos. Hilos de correos electrónicos con Julia, discutiendo costos compartidos. Contratos digitales firmados a mi nombre por servicios del lugar ahora acreditados a ellos. No planeaba publicarlos, pero quería tenerlos listos. Las personas como mi familia no temían a la confrontación. Temían ser desenmascarados, no con emoción, sino con recibos. Y eso era lo único que siempre había guardado. Cerré la computadora, me levanté y preparé té. El acto fue simple, incluso mundano. Pero me estabilizó. Mis manos no temblaron mientras vertía. Mi respiración no se interrumpió cuando me senté de nuevo.
Ya no estaba esperando que ellos lo arreglaran. Ni siquiera estaba esperando justicia. Estaba poniendo ladrillos. A las 8:17 p.m. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero reconocí el código de área. La oficina de mi antiguo banquero. Contesté en el segundo timbre. Señora Monroe. Sí, soy Elisande Magister Financial. Creo que sería mejor que viniera mañana. Recibimos un documento esta mañana. Aparece su firma, pero algo de él no me cuadra. ¿Qué tipo de documento? Hace referencia a la reasignación de propiedad, transferencia parcial de título de una casa bajo el paraguas familiar Monroe. Lo marcamos porque su archivo existente no muestra autorización previa. Mi pecho no se apretó. Mi voz no subió. ¿Todavía lo tiene? Sí. Manténgalo seguro. Estaré allí a las 9. Hizo una pausa. Querrá traer cualquier documento legal que contradiga lo que recibimos. Miré la carpeta que estaba sobre la mesa de la cocina. Tengo bastante. Después de la llamada, apagué todas las luces excepto una sobre el fregadero. Me quedé allí un momento, la luz atrapando el borde de la espina de la carpeta. Me enseñaron a ser educada, a no levantar la voz, a disculparme incluso cuando no tenía la culpa. Pero nunca me enseñaron qué hacer cuando dejé de importarme lo que pensaran. Y ahora habían escogido la cosa equivocada para falsificar. La mañana amaneció con ese tipo de frío que no venía del clima. Mis zapatos resonaron en el vestíbulo de la oficina, amortiguados por la alfombra pesada, pero mis pasos eran precisos. Llevaba un conjunto azul marino, limpio, profesional. Olvidable. No necesitaba destacar hoy. Necesitaba estar erguida. A las 9:26 a.m., el escritorio de recepción zumbó. Jenny llamó Sharon, la recepcionista. Desde el espacio abierto. Hay una entrega para ti. Me giré hacia ella justo cuando un hombre con un blazer gris apareció en la vista, sosteniendo un tubo de documentos y una pizarra. ¿Jenny Monroe?, preguntó con expresión neutral. Asentí. Te han notificado. Colocó el sobre en mis manos, me hizo firmar. Y se fue antes de que pudiera decir una palabra. Caminé de regreso a mi escritorio lentamente, me senté y despegué. El sello queja civil, Monroe v. Monroe. La hojeé. Párrafos de reclamos inflados. Me acusaban de malversar fondos familiares destinados para la boda original. Decían que había autorizado mejoras en el lugar fuera del presupuesto acordado. Que había sufrido una inestabilidad emocional repetida que me hacía incapaz de manejar asuntos financieros. Mi nombre fue retorcido en una caricatura del caos. La demanda no solo buscaba dinero, buscaba etiquetarme como no confiable, volátil, peligrosa a mi alrededor. La oficina zumbaba demasiado silenciosa. Sentí que las miradas se volvían hacia mí y se apartaban tan rápido. Cerré el paquete. Abrí mi correo electrónico y escribí el asunto, reclamación por difamación Monroe Family. Agregé en este archivo a nuestra contrademanda. Difamación, intención maliciosa, daño reputacional. Respondamos con rapidez. No necesitaba venganza ruidosa. Necesitaba venganza que viniera con un número de expediente, esa tarde. La puerta del pasado se abrió de par en par. Llegó una llamada a mi línea de trabajo desde un número que no reconocía. Habla Jenny. Jenny, soy Víctor Lan. Me recosté. Víctor había sido el escudo de relaciones públicas de mi madre durante tanto tiempo como podía recordar. Había sido el hombre que convirtió los errores de Julia en citas inspiracionales. El que le dijo a los periódicos que nuestra familia era resistente cuando los rumores de fondos mal utilizados en su organización benéfica comenzaron hace 10 años. Ahora sonaba como alguien que jugaba en ambos bandos. Solo quería ponerme en contacto, dijo, suavizando su tono como un político. Decirte que tal vez quieras dejar que esto se resuelva en silencio. A veces el ruido muere más rápido si no lo alimentas. ¿Te preocupa la imagen de Julia?, le respondí. Deberías preocuparte. Está colgando de un hilo y esta vez ella fue la que me dio las tijeras. Hubo una pausa, una profunda inhalación. Jenny, estas cosas se descontrolan. Sé inteligente. Lo soy. Eso es lo que te asusta. Terminé la llamada. Esa noche, me mantuve fuera de las redes sociales, pero el universo no me devolvió el favor. Mi teléfono vibró con una notificación. Julia Monroe publicó una nueva actualización de estado. No hice clic de inmediato. Esperé, tomé un sorbo del té de manzanilla que no quería, pero que había preparado por costumbre. Luego lo abrí. Es difícil ser madre, comenzaba. Intentas criar a tus hijos con compasión. Te sacrificas, guías. Pero a veces, cuando el dolor tuerce la visión de un hijo, lo único que pueden ver es traición. Donde antes había amor, no había nombre, pero todos sabían de quién se trataba. Los comentarios comenzaron a llegar. Gente de la iglesia, vecinos de nuestro antiguo vecindario. Los nuevos suegros de Karen. Es afortunada de tenerte como madre.
Algunos niños se vuelven amargados, no importa lo que les des. He visto esto antes. Es el dinero, siempre es el dinero. Imprimí la publicación, los 57 comentarios, marqué los nombres, tomé capturas de pantalla de cada conexión mutua que hizo me gusta. Luego se los entregué a mi abogada. No respondas. Dijo, no lo haré, pero tú lo harás. Comenzamos a delinear nuestra línea de tiempo cuando Karen pidió el préstamo del depósito. Cuando Julia me envió la hoja de cálculo del presupuesto, que más tarde reasignó los activos, cuando la casa se listó con mi nombre en el acuerdo. Cuando la carpeta de Dropbox fue misteriosamente borrada. No necesitaba discutir con extraños. En línea. Tenía una sala de tribunal. 3 días después, un correo electrónico llegó justo después del desayuno. Fecha de juicio confirmada. Monroe contra Monroe, sala 204 de la División Civil, audiencia programada para dentro de 3 semanas. Miré la fecha. Luego mi reflejo en la ventana de la cocina. Difuso por la neblina matutina. Querían avergonzarme, silenciarme, redefinirme, pero lo único que habían logrado era agudizar mi determinación. Me alejé de la ventana y hablé en voz alta, solo para mí misma. ¿Quieren una pelea pública? Bien. Pero yo voy a sacar a la luz cada verdad que enterraron. Después de cerrar el correo electrónico, que confirmaba la fecha del juicio, no me senté. No revisé más evidencia, ni ensayé posibles preguntas. Caminé directamente hacia la ventana de la sala de estar. Aparté la cortina y miré hacia el tranquilo silencio de la tarde temprana. Las luces de la calle parpadearon, mientras el cielo se oscurecía, y me quedé allí en silencio, una mano agarrando el borde de la cortina. La otra descansando contra mi muslo, firme y cálida. Esto ya no se trataba de mi boda. Ya no lo había sido durante un tiempo. Esto se trataba de años de ser castigada por lo que se me permitía desear y quién se me permitía ser. Me senté en mi escritorio. Abrí mi computadora portátil y creé una nueva carpeta. La titulé simplemente Verdad. Luego escribí el primer post. Sin preludio, sin introducción emocional, solo un titular. Mi nombre es Jenny Monroe, y esto es lo que ellos borraron. Debajo. Añadí las capturas de pantalla una por una. Transferencias bancarias de mi cuenta a la de Karen durante los últimos 5 años, etiquetadas como depósito del lugar, emergencia de catering, reembolso de viaje. El acuerdo que mi madre había escrito a mano con sus iniciales JM. Con promesas de reembolsar la mitad de los gastos de la boda una vez que se lograra la estabilidad familiar. Un video recortado y tembloroso tomado con la cámara de mi teléfono, de Julia sentada en la cocina de mi apartamento la primavera pasada. Su voz baja y afilada, si lo amas, lo firmarás. Si no lo haces, destruirás todo lo que hemos construido para ti. ¿Quieres ser otro error? Añadí el historial de Venmo, la factura del florista con nuestros 2 nombres. Pero solo mi firma, la lista de invitados con líneas rojas sobre los nombres de mis amigos. Sin comentarios, sin hashtags. Solo documentación fría y cuidadosa. Puse publicar y apagué la pantalla. Cuando me desperté a las 6:20 de la mañana siguiente, el hilo había sido compartido más de 3000 veces. Los comentarios llegaban más rápido de lo que podía leer. Extraños, antiguos compañeros de clase, apoyadores callados que habían observado desde las gradas durante años. Y personas haciendo preguntas. ¿Por qué una familia le haría esto a su hija? Jenny, no está sola. Así es como se ve la manipulación generacional. A las 7:02 a.m., mi teléfono sonó. No reconocí el número. Contesté de todos modos. Jenny, dijo la voz de Karen. Quebrada y temblorosa. ¿Qué diablos estás haciendo? Estoy diciendo la verdad, respondí simplemente. Has hecho que mamá se vea mal. Nos has hecho a todos ver dañados. Esperé. ¿Crees que Internet va a arreglar esto? Sí, Seo. ¿Crees que te van a amar por destruirnos? ¿En público? No, respondí tranquilamente. Creo que entenderán que dejé de permitir que alguien más me definiera. Hubo silencio. Luego añadí. Ella nos destruyó detrás de puertas cerradas. Yo solo dejé de pretender que no pasó. Terminé la llamada, luego bloqueé el número. Al mediodía, mi abogada me llamó para confirmar que estábamos listas para presentar la contrademanda final. Añadí la nueva evidencia. Dijo, ¿estás segura de que quieres incluir la declaración notariada del contador? Sí, respondí. Ella fue cómplice. Ella será nombrada. Ese documento había sido una sorpresa. Un antiguo contador de la familia se presentó en silencio después de leer mi publicación. Se había resignado años atrás, citando razones de salud, en su carta notariada. Confirmó que Julia había redirigido donaciones destinadas a una cuenta benéfica a mi nombre a un fideicomiso separado controlado únicamente por ella y mi padre. Incluyó fechas, registros de transferencias, incluso copias escaneadas de recibos alterados. Esto no solo era un feo divorcio de mi familia.
Era fraude financiero en papel y tinta, y todo tenía mi nombre vinculado, sin mi consentimiento. La contrademanda actualizada enumeraba violación del deber fiduciario, tergiversación financiera, angustia emocional, enriquecimiento injusto. La imprimimos en papel marfil y la entregamos en mano. No volví a revisar Facebook o qué ese día. Pero, esa noche, mientras yacía en la cama, mi teléfono vibró una vez más. Esta vez, de un número desconocido, no contesté. En su lugar, abrí la carpeta de capturas de pantalla y las recorrí una por una hasta que mi respiración se niveló. La mañana siguiente, llegó con una llovizna constante, me vestí con una blusa gris pizarra, el cabello recogido, tacones bajos pero firmes. No quería hacer una declaración. Quería ser la que se mantuviera erguida cuando todos los demás se sentaran. El pasillo del tribunal estaba tranquilo, paredes verde pálido. Largos bancos. Karen ya estaba sentada, cerca del extremo más alejado, su abogada a su lado. Ella me miró cuando entré, pero no dijo nada. Julia estaba cerca de la pared, con los brazos cruzados, evitando completamente mis ojos. Un hombre con una placa de prensa dio un paso adelante. Stan Monroe preguntó en voz baja, ¿tiene algo que le gustaría decir antes de entrar? Miré más allá de él hacia la puerta, que se abriría a filas de asientos pulidos, testimonios grabados y argumentos legales. Luego, encontré su mirada. Solo esto, le dije. Cuando alguien te dice que el silencio es amor, generalmente están tratando de evitar que hables. Las puertas de la sala del tribunal se abrieron con el tipo de silencio que sigue a una tormenta, no que la precede. Un alguacil llamó nuestro caso y di un paso al frente con mi abogada a mi lado, el corazón firme. La respiración deliberada. No temblaba. Ya no. Los nervios se habían quemado semanas atrás. Lo que quedaba ahora era claridad. Karen estaba sentada al otro lado del pasillo, moviéndose en su asiento. Su abogada susurró algo, pero ella no estaba escuchando. Julia permaneció de pie cerca del borde de la sala, las manos apretadas alrededor de una pila de papeles. Lyall también estaba allí, aunque parecía más una figura apoyada que un participante. Evitó mi mirada todo el tiempo. La jueza, una mujer mayor con el cabello recogido en un moño y una voz que no toleraba ningún tipo de postura, pidió a ambas partes que mantuvieran las emociones fuera de sus presentaciones. Esto no es un programa de telerrealidad, dijo, tajantemente. Es un tribunal civil. Hechos, por favor. Dejé que mi abogada hablara la mayor parte. Contratos, transferencias, conversaciones grabadas. Presentamos todo. Cuando llegó su turno, el lado de Julia intentó argumentar inestabilidad emocional, a lo que la jueza levantó una ceja y pidió documentación clínica. No se presentó ninguna, al final. No hubo martillazos dramáticos, ni suspiros dramáticos. La sentencia fue medida. Se realizarán auditorías independientes. Se concede a Jenny Monroe autoridad legal temporal sobre los fondos en disputa y todos los asuntos restantes de propiedad se resolverán a través de mediación civil. Cuando terminó, Julia no habló. Karen salió furiosa. Lyall la siguió sin mirar atrás. No sonreí. Eso no era lo que esto representaba. Esto no se trataba de salir victoriosa. Se trataba de finalmente mantenerme erguida. Pasaron 2 semanas antes de que regresara a la casa de los Monroe, lo que solía ser hogar. Llegué sin previo aviso a media tarde, con una carpeta manila que contenía los documentos de la liquidación final y el formulario de liberación para retirar mi nombre de la escritura. La puerta principal no estaba cerrada con llave. Caminé por los pasillos, mis tacones suavemente contra el piso de madera. El pasillo olía igual, a lavanda y cera para muebles. Pero ya no sentía que me perteneciera. Me detuve en la cocina. Pasé la mano por el borde de la encimera, donde solía ayudar a hornear pasteles para el Día de Acción de Gracias. Pasé junto a la escalera, donde solía sentarme durante las discusiones en la secundaria. Me detuve en la puerta de mi antigua habitación y apenas reconocí a la chica que solía llorar sobre su almohada cada vez que su madre le decía, eres demasiado. Nada había cambiado. Todo había cambiado. Dejé la carpeta sobre la mesa de la cocina. Luego saqué mis viejas llaves del bolsillo del abrigo y las coloqué suavemente encima. No toqué la puerta. No. Esperé a que alguien me encontrara. Simplemente, salí y dejé que la puerta se cerrara tras de mí unos días después. Llegó un sobre blanco simple a mi apartamento, sin dirección de regreso. Dentro había un cheque personal. En el memo decía, reembolso por vestido, lugar y daños emocionales. El monto, $31,320, una coincidencia exacta con lo que había sumado en una de mis primeras hojas de cálculo. No había nota ni disculpas. Solo el cheque. No lo cobraron. Lo enmarqué bajo el vidrio de una pequeña placa de latón que había grabado prueba de que sabían. No me hizo completa, pero me dijo que no me había inventado nada. Pasó otra semana antes de que volviera a saber de Mara.
Su nombre apareció en mi pantalla durante una tranquila mañana de viernes en un café junto al río. Vi lo que hiciste, decía su mensaje. Sí. ¿Alguna vez necesitas una socia para lo que sigue? Estoy dentro. Tomé un sorbo de mi café, observando a un par de patos deslizarse sobre la superficie del agua. Mi computadora portátil estaba abierta. El cursor parpadeando en un nuevo documento titulado Monroe Wells, Defensa y Planificación Legal para Mujeres en Crisis. La idea había estado gestándose desde el tribunal. Porque para cada mujer, como yo que encuentra su camino a través del ruido, había 10 más atrapadas dentro de él, preguntándose si ellas eran el problema. Dejé mi taza. Escribí la primera frase de la declaración de misión y luego me detuve para leerla en voz alta. La libertad no es ruidosa, susurré. A veces solo es el sonido de que nadie te llame de vuelta. Y eso, más que cualquier veredicto o titular, fue el final que había estado esperando. A veces, las batallas más difíciles no son las que se libran en los tribunales o en las mesas de cena. Son las que finalmente eliges a ti misma por encima de ser aceptada. Si hay algo que he aprendido de todo esto, es que la familia no se construye sobre el silencio o la sumisión. Se construye sobre el respeto, la responsabilidad y la libertad de hablar tu verdad. Incluso cuando sacude la habitación. No gané, haciéndoles daño. Gané al alejarme. Al reclamar las partes de mí que intentaron reescribir. Y tal vez esa sea la verdadera lección aquí. El cierre no siempre se ve como la justicia servida en los titulares. A veces solo es paz y una mañana, tranquila, donde ya nadie intenta controlar tu vida. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has quedado en silencio para mantener la paz solo para darte cuenta de que estabas sacrificándote en el proceso? Me encantaría conocer tu opinión. Si esta historia resonó contigo, deja un 1 en los comentarios o cuéntame desde dónde estás viendo. Y si no te sentó bien, déjame saber por qué. Estoy aquí para escuchar. Si te gustaría escuchar más historias como esta, reales, crudas y profundamente humanas, asegúrate de suscribirte al canal para que no te pierdas lo que sigue. Te mereces ser escuchado. Sigamos la conversación.